Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15 de la santa y poderosa palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, verso 14 y 15, dice así la santa y poderosa palabra de Dios. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La Biblia resume dos puntos importantes para poder estar en la presencia de Dios. Y nos dice, procuren estar en paz con todos. Porque sin la paz con todos, en primer lugar, y sin la santidad, nadie verá el rostro del Señor. Entonces, Él da un énfasis especial en los relacionamientos y dice, cuidado con la amargura, cuidado con la falta de perdón, no sea que eso contamine a otros y ustedes pierdan la gracia de Dios. El regalo que Dios nos ha dado, la salvación. Entonces, mis amados, es por eso que debemos entender que nadie que está mal con el prójimo está agradando a Dios. Porque al estar mal con el prójimo puede una raíz de amargura brotar en nuestro corazón y hacer daño y envenenar a mucha gente, no solamente a nuestra vida, sino a otras personas. Por eso, si usted presta atención en Hebreos 12, 14, 15, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Por qué yo estoy hablando eso? Porque el Señor está preocupado con su pueblo. Él está viniendo pronto a recoger su iglesia. Y hay algunos indicadores que están más allá de los indicadores que siempre se hablan. Dice que cuando vengan las tempestades, las pestes, las enfermedades y haya turbulencia en el mundo, ya está cerca la venida del Señor. Es verdad. Pero existe un dato más cercano, más preciso para la llegada del Señor. Y es cuando el Evangelio del Reino sea predicado en todas las naciones, todas las tribus, todas las lenguas, entonces prácticamente llegó el fin. Y se estima que hoy existen hoy alrededor de 7,000 idiomas diferentes que se hablan en todo el mundo. En la actualidad hay 2,195 lenguas donde se ha traducido el Evangelio. Y siendo el número más alto en la historia, lo dijo un señor Bob Cresson, que es un presidente de la organización cristiana Wi-Fi Bible Traductor, que trata de una organización que trata de la traducción de las Biblias. Y él está diciendo que en los próximos años, en los próximos 10 años, prácticamente 1,900 idiomas se va a traducir. Entonces usted calcule, si de 7,000 hay 2,000 y en 10 años van a ser 4,000, en muy poco tiempo se va a conseguir completar las 7,000. ¿Por qué? La tecnología. El teléfono está entrando en todos los lugares y junto con el teléfono la Biblia. Entonces se están traduciendo los idiomas. Hay un interés, ministerios especiales trabajando en eso. Y la buena noticia entonces es que el reino de Dios será anunciado en todo el mundo. Pero ¿cuál es el foco aquí? Entonces vendrá el fin. Estamos cerca de la venida del Señor. Entonces, Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es por eso que debemos dar más énfasis al tema de la santidad. Es por eso que cada creyente debe estar preparado para la venida del Señor. ¿Será que hay santidad en tu vida? ¿Será que hay consagración? ¿Será que hay humildad en tu vida? Entonces la palabra de Dios nos advierte, debemos estar vigilantes. Mateo 25:13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es por eso que Dios quiere la santidad. Es por eso que Dios quiere que nosotros seamos santos, irreprensibles, como nos dice la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra santo, kadosh, significa algo que es otro, separado, exactamente lo opuesto de uso en común, de algo que es común. Entonces, ¿sabe? La palabra kadosh refleja sentido de santidad y consagración. Una persona consagrada, santa, es una persona dedicada al Señor. Por lo tanto, la palabra kadosh, santo, significa separado, apartado, dedicado para uso exclusivo. Esa es la palabra santo. Tenemos nosotros de la tradición la idea de que santo es aquel que es reconocido y canonizado porque murió y tiene buena fama por los hechos que ha hecho. No, es el pueblo de Dios que es separado para Dios, es santo. Es usted que es santo y está llamado a santificar su vida. Esta separación se aplica tanto como a cosas como a personas. Por ejemplo, en la palabra de Dios se dice que el diezmo, kadosh, es santo. Entonces alguien puede decir: entonces yo no puedo tocar la plata. No, está diciendo es separado, es dedicado para uso exclusivo de Dios. Usted entonces el diezmo, si tiene usted el conocimiento y la sabiduría, tiene que separarlo y no tiene que mezclarlo, hacerlo como uso común. Ese es el significado: separado, dedicado. Kadosh es de uso específico, la obra de Dios, su reino. Entonces Dios utiliza kadosh entonces para expresar que el diezmo es santo, separado. Levíticos 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Esa palabra es cosa kadosh a Jehová, dedicado a Jehová. ¿Entiende? Entonces, solo para hablar de la palabra santidad, cuando Moisés pensó en qué palabra debo utilizar para describir el lugar más importante del tabernáculo, entonces él, al entender que ese era el lugar más destacado, más importante, porque allí moraba Dios, él le dio el nombre de el Santo de los Santos. Entonces, santidad no es una ley, no es legalismo. A veces damos un énfasis en la santidad exterior y no en el interior. La santidad exterior es legalismo, mandatos, doctrinas de hombre, pero la Biblia no quiere eso. La Biblia quiere un estilo de vida dedicado al Señor, que muestre que somos separados, dedicados, que no somos de uso común, que somos de uso exclusivo de Él. Es por eso que la palabra del Señor nos dice en Colosenses capítulo 2, versículos 20 y 23, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toque en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esto significa que todo creyente ha abandonado el mundo.
que no nos sometamos a preceptos del mundo. Salimos de las costumbres del mundo y abandonamos el pecado, que crucificamos la carne con sus pasiones y deseos y abandonamos entonces el legalismo religioso para vivir una vida apartada, dedicada, consagrada, exclusiva para Él. Entonces, eso significa que es nuestra vida la que tiene que mostrar la santidad, a través de nuestras acciones, a través de nuestro propio cuerpo. Entonces, Romanos 12:1-2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, yo creo que es importante que usted entienda cómo es el proceso de santificación de nuestra vida. Entonces, este proceso nace con la predicación, porque con la predicación surge la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El primer paso entonces es nosotros escuchar la palabra de Dios, porque estamos llenos de conceptos que son religiosos. A veces costumbres son las que dirigen nuestra vida. Pero cuando nosotros comenzamos a escuchar la palabra de Dios, nace la fe en nuestro corazón. Eso entonces nos da la pauta de que hay muchas cosas que estamos haciendo que está equivocada. Nos lleva al arrepentimiento. Del arrepentimiento y la fe, entonces nace el deseo de nacer de nuevo. Nos bautizamos. Y entonces, ahí en el bautismo recibimos perdón de pecados y recibimos el don del Espíritu Santo. Si recibimos el don del Espíritu Santo, ahí en ese momento inicia el camino de la santificación. Ya podemos hablar con Dios porque ha sido restaurada la comunión con Dios. Entonces, oramos, leemos la Biblia para cambiar nuestra mentalidad. Renovamos nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios. Y entonces comenzamos a crucificar la carne con sus pasiones y deseos, negarnos a nosotros mismos para obedecer a Dios y ser cada día más parecido con Jesús. Eso es, mis amados hermanos, santificación. ¿Qué tal? Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios está buscando en nosotros santidad interior, del corazón. Entonces, es por eso que nos dice: ustedes están conmigo o están con el otro. No podemos servir a Dios y a Mamón. Mateo capítulo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, la santidad, mis amados, no tiene nada que ver con dones. Los dones pueden ejercitados muchas veces con soberbia, sin amor, sin santidad. Entonces, santidad es perfeccionarse cada día, día tras día, conforme al mandato de Dios. Entonces, Él nos dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y entonces nosotros, si somos obedientes cada día, vamos obedeciendo más y más, en el sentido de tener un estilo de vida buscando la semejanza a Él. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, mis amados, la santificación es un estilo de vida, es un proceso hasta llegar como Cristo, a ser como Cristo en pureza y a ser como Cristo en su carácter. Esto en realidad es manifestar el fruto del Espíritu, el carácter del Señor. ¿Sabe, mis amados? La santidad empieza en el corazón cuando tú decides agradar a Dios. La persona que camina hacia la santidad dice: yo quiero agradar a Dios, yo voy a hacer lo posible y lo que
fuera casi imposible, con la ayuda de Él lo voy a conseguir. Y sabe, entonces, la santidad es la completa separación del pecado. Usted tiene que decir entonces, si Dios es santo, yo no puedo pecar. Entonces, yo decido hacer la voluntad de Dios y buscar que refleje mi personalidad los atributos de Dios que son posibles. Yo no puedo ser nunca, vamos a decir, estar en todos los lugares al mismo tiempo, omnipresente. Yo nunca voy a pretender ser omnisciente, pero sí puedo ser amable, puedo ser cariñoso, puedo ser amoroso, puedo sacrificarme por el bien de mi familia, de mi casa. Lo contrario de que se dice hoy. Busque usted su gozo, busque usted la felicidad. La autocomplacencia retiró el autosacrificio como virtud. Hoy la gente quiere plenitud, quiere lleno y busca al Señor porque quiere riqueza, quiere salud, quiere todo, pero no quiere porque quiere que el Señor sea su Señor. Entonces, es por eso que la santidad empieza en el corazón, cuando nosotros entonces le decimos, Señor, quiero dedicarme a ti, quiero separarme del pecado. Es apartarse de todas las prácticas contrarias a la enseñanza de la Biblia, la palabra de Dios. Si la Biblia, la palabra de Dios, nos dice, salgan de las fiestas mundanas, entonces yo no veo que un cristiano, en vez de ir a un retiro, por ejemplo, vaya a saltar en la comparsa. No va a ser lo mismo. Entonces, mis amados, en toda nuestra manera de vivir debemos ser dedicados, separados, para uso exclusivo de Dios. Por eso 1 Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tenemos que ser santos en pensamientos, actitudes, palabras, en toda nuestra manera de ser. Entonces, santidad es vivir una vida por Dios y para Dios. La importancia de la santidad. Nuestras iglesias necesitan de santidad. Nuestros ministerios necesitan de santidad. Entonces, mis amados, muchas veces estamos nosotros no entendiendo que no es simplemente el acto de decir yo quiero servir a Dios. Tenemos que estar dedicados a Dios en nuestra vida. Por eso Dios hace un proceso en nuestra vida. Llegamos acá a la iglesia llenos de vicios. ¿Quién no llegó con vicios a la iglesia? Difícil. A veces los vicios son jugar mal al prójimo. A veces el vicio es comprar muchas cosas. A veces el vicio es fumar, es beber. A veces es mentir. Entonces todos tenemos, no solamente los grandes pecados, adulterio, fornicación, algunos venimos de eso. Otros llegan siendo homosexuales, pero Dios cambia nuestra manera de ser. Entonces, es por eso que debemos tener en cuenta que sin la santidad no nos engañemos, no vamos a poder estar con Dios eternamente. La vida futura, la vida eterna, no es para cualquiera, es para los que están en santidad. Entonces dice la palabra, Hebreos 12:15, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas a vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguna raíz deje de alcanzar la gracia de Dios, si brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, santidad, mis amados, es un requisito para la presencia, de estar en la presencia de Dios. Muchos cristianos están yendo a la iglesia y pretenden reírse de Dios. Dios no aprueba el adulterio. Dios no aprueba la fornicación. Dios no aprueba la ambición desmedida por el dinero. Dios no aprueba esas cosas. Por lo tanto, yo como pastor no puedo estar dando venia a esas cosas porque no son de Dios. Es por eso, mis amados, que nosotros tenemos que estimular a nuestros hermanos que amamos para que luchen contra
los vicios, contra el pecado. Y eso decía el apóstol Pablo para buscar en sus miembros la santidad. Dice, antes de esta palabra de Hebreos 12:15, en Hebreos 12:4 está recomendando él algo muy importante que debemos leer ahora. Porque dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Oiga, luchemos, hagamos esfuerzo. Dios te va a dar la victoria, pero tú tienes que luchar. Entonces, mis amados, si estás en santidad, si andas en obediencia, los demonios van a huir de ti, van a salir. Entonces, hoy se habla muy poco de santidad. Hoy estamos hablando más de prosperidad, de que te vaya bien en todo, de que tú alcances la excelencia, de que no somos llamados a ser miserables. El otro día escuché un predicador que me gusta mucho porque aprendo mucho de él, pero tiene sus cosas que, por eso dice, no todo lo que usted recibe debe absorberlo. Retira lo malo y coge lo bueno. Entonces, hay algunos que dicen, no, yo no escucho nunca a este porque es hereje y todo. No se meta en esas cosas, ¿sabe? Líbrese de juzgar a la gente. Entonces, pero estaba diciendo, se puso un terno y otro terno medio chirapa. Si yo le hablo de salud a usted, de honestidad, ¿usted me va a creer? Y si yo le hablo de prosperidad a usted, un pobre le puede hablar eso. Por eso todos los siervos tenemos que ser ricos. Ese es un mensaje que no es el mensaje de Jesús. Porque la Biblia en Hebreos 12, si usted lo lee, algunos eran pobres, errantes, andaban como para dar pena y eran revestidos de santidad y eran santos, irreprensibles. Dios escoge cada vida. Lo que Dios no quiere decir que nos llamó a ser miserables, eso no es de Dios. Usted no es miserable, pero puede tener una vida decente con poco dinero, vivir una vida honesta con poco dinero. Y también puede tener una vida exuberante si Dios lo decide así. Entonces, mis amados, se está hablando de todo, no se está hablando mucho de santidad, pero Él continúa el mismo. Él está sentado en su trono de gloria y viene por una iglesia santa. No nos engañemos, Dios no viene a levantar cualquier cosa. Cuando dice la Biblia, viene como ladrón en la noche, son dos sentidos. Uno, que no te va a avisar el día ni la hora. Él va a venir. Tú tienes que sentir la eminencia de la venida. Y el segundo, el ladrón, ni el celular que no sirve se lo lleva. Él viene a llevarse los tesoros de la casa. Entonces, el ladrón viene como ladrón, viene a levantar una iglesia ataviada con ropas blancas, de santidad, de justicia. No se va a llevar cualquier cosa, ninguna cosa inmunda. Por lo tanto, si usted tiene un vicio, si usted tiene un pecado, pelee la buena batalla. Venga y busque ayuda. Vaya al líder, dígale, no consigo con eso. Ore por mí y háblele a Dios, sácame este negocio. Tú tienes poder, Señor. Y entonces sabe, porque la Biblia dice que el Señor viene a recoger una iglesia santa y sin mancha. Efesios capítulo 5, versículo 27 dice así: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, si usted pensó que yo estaba exagerando, está escrito. Ninguna coma he exagerado. Entonces, Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar tu casa, Dios quiere usar tu familia, Dios quiere que seas un especial ministro en un ministerio, pero Dios quiere que tú seas santo, porque Dios no puede usar o te puede usar limitadamente si tú no has santificado tu vida. Entonces, la santidad es lo que necesitamos todo. Entonces, tú en este momento tienes que consagrarte. Es un día de consagración. Tienes que decirte: Señor, donde yo te sirva, ya sea en el medio económico, en las empresas, ya sea en tu trabajo, ya sea en la televisión, ya sea donde sea, en el fútbol, o entonces en el arte, en la política, entonces en la educación,
en todos los lugares tenemos que marcar presencia como creyentes. Somos diferentes. Somos los hijos de Dios, hijos de la luz. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, que hace vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, amados, renunciemos al pecado, renunciemos a la mentira, renunciemos al engaño, a la soberbia, a los pecados sexuales y rindámonos a los pies del Señor. Analicen su vida, qué cosa no está bien. Yo estaba diciéndole hoy a mi esposa: tenemos que calibrar este asunto entre nosotros. Yo, el pastor, estoy haciendo eso. Porque esta palabra no es solo para ustedes, es para mí. ¿De qué adelante que yo les predique bonito si ustedes ven un testimonio que no está con la verdad? Hermanos amados, entonces Dios está esperando de ti consagración. Yo no te digo puritanismo. Hay personas que no me mires, no me toques, se aíslan y no tienen ni amigos que no son creyentes, diciendo no puedo contaminarme. No, hermano. Usted tiene el Espíritu Santo, la gente tiene que cambiar, no es usted. Pero lógicamente usted tiene que tener un patrón diferente. No quiere decir que usted entonces se pone a beber, estoy con mis amigos, un chipilín y otro ahí, y entonces y salir turbio, hablando que el Espíritu Santo está por ahí también acompañándolo. No, no es así. Usted tiene que ser luz en el mundo y sal de la tierra. Entonces, ¿sabe? Usted tiene que dar sabor a las cosas. Usted tiene que dar alegría donde usted está. Usted tiene que ser el elemento que choca contra la corrupción. Entonces, ¿sabe? Dios está esperando un pueblo que se consagre. Entonces quería terminar mi predicación con 2 de Pedro capítulo 3, versículos 10 y 11. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Pero como debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Cómo debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? Entonces yo quiero que usted, independientemente de lo que haya en su vida, venga y le diga: Señor, hazme una persona nueva. Líbranos. Sánanos. Hay cosas que usted se siente culpada y piensa que nunca va a tener perdón. Hay algunas personas así. Yo lo siento. Yo te quiero decir que no hay cosa que el Señor no perdona. Solo las cosas que tú no pones delante de Él. Es el momento de decirle: Señor, yo cometí tal cosa. Yo tengo una historia de abortos, de cosas inadecuadas que no tuve coraje de decirlo a nadie. Es el momento de usted recibir de Dios el perdón, su misericordia. Arrepiéntase de condenarse, porque eso también es pecado. El Señor pagó el precio de tu rescate, lo pagó completamente. No le debe nada a nadie, a no ser el amor al Señor. Por eso, recibe el perdón, recibe la misericordia. Quiero que tú te sientas, cierra los ojos, quiero que tú te sientas abrazado por Dios, amado por Dios. Él está aquí diciéndote: tú eres mi hija amada, en ti yo tengo complacencia, tú eres mi hijo especial. Yo tengo muchas cosas para hacer con tu vida.
El Señor está aquí para decirte: yo estoy aquí para visitarte, para apoyarte, para hacer de ti una nueva persona. Y tú tienes que apenas recibirme a mí con gratitud, porque tú estás limpiando nuestros corazones. Porque tenemos, Señor, el claro concepto de lo que quieres de nosotros. Señor, estamos dispuestos a caminar hacia la semejanza a ti, Señor. Queremos transformar nuestra vida, Señor. Queremos apartarnos de todas las prácticas contrarias a tu enseñanza bíblica. Queremos, Señor, ser santos en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, nuestras palabras. Queremos agradarte a ti en todo, hacer tu voluntad, buscar tus atributos en nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse.